cómo fuimos a la provincia de Tepeaca, y lo que en ella hicimos, y otras cosas que pasaron. Como Cortés había pedido a los caciques de Tlaxcala, ya otras veces por mí nombrados, 5000 hombres de guerra para ir o correr y castigar los pueblos a donde habían muerto españoles, que era a Tepeaca y Cachufo y Tecamachalco, que estaría de Tlaxcala 6 o 7 leguas, de muy entera voluntad tenían aparejados hasta 4000 indios, porque, si mucha voluntad teníamos nosotros de ir a aquellos pueblos, mucha más gana tenían el más escasi y Xicotenga el viejo, porque les habían venido a robar unas estancias y tenían voluntad de enviar gente de guerra sobre ellos. Y la causa fue esta, porque, como los mexicanos nos echaron de México, según y de la manera que dicho tengo en los capítulos pasados que sobre ello hablan, y supieron que en Tlaxcala nos habíamos recogido, y tuvieron por cierto que en estando sanos que habíamos de venir con el poder de Tlaxcala a cortalles las tierras de los pueblos que más cercanos confinan con Tlaxcala. A este efecto enviaron a todas las provincias a donde sentían que habíamos de ir muchos escuadrones mexicanos de guerreros que estuviesen en guarda y guarniciones. Y en Tepeaca estaba la mayor guarnición de ellos, lo cual supo el más escasi y el Xicotenga, y aún se temían de ellos. Pues ya que todos estábamos a punto, comenzamos a caminar, y en aquella jornada no llevamos artillería ni escopetas, porque todo quedó en las puentes. Ya que algunas escopetas escaparon, no teníamos pólvora, y fuimos con 17 de a caballo y 6 ballestas y 420 soldados, los más de espada y rodela, y con obra de 4000 amigos de Tlaxcala y el bastimento para un día, porque las tierras a donde íbamos era muy poblado y bien abastecido de maíz y gallinas y perrillos de la tierra. Y como lo teníamos de costumbre, nuestros corredores del campo adelante, y con muy buen concierto fuimos a dormir obra de 3 leguas de Tepeaca. Ya tenían alzado todo el fardaje de las estancias y población por donde pasamos, porque muy bien tuvieron noticia cómo íbamos a su pueblo. Porque ninguna cosa hiciésemos sino por buena orden y justificadamente, Cortés les envió a decir con 6 indios de su pueblo de Tepeaca que habíamos tomado en aquella estancia, que para aquel efecto los prendimos, con 4 de sus mujeres, cómo íbamos a su pueblo a saber a inquirir quién y cuántos se hallaron en la muerte de más de 18 españoles que mataron sin causa ninguna, viniendo camino para México, y también veníamos a saber a qué causa tenían agora nuevamente muchos escuadrones mexicanos, que con ellos habían ido a robar y saltear unas estancias de Tlaxcala, nuestros amigos, que les ruega que luego vengan de paz a donde estábamos para ser nuestros amigos, y que despidan de su pueblo a los mexicanos, sino que iremos contra ellos como rebeldes y matadores y salteadores de caminos, y les castigaría a fuego y sangre y los daría por esclavos. Y como fueron aquellos 6 indios y 4 mujeres del mismo pueblo, si muy fieras palabras les enviaron a decir, mucho más bravosa nos dieron la respuesta con los mismos 6 indios y 2 mexicanos que venían con ellos, porque muy bien conocido tenían de nosotros que a ningunos mensajeros que nos enviaban hacíamos ninguna demasía, sino antes de irse algunas cuentas para atraellos. Y con estos que nos enviaron los de Tepeaca, fueron las palabras bravosas dichas por los capitanes mexicanos como estaban vitoriosos de lo de las puentes de México. Y Cortés les mandó dar a cada mensajero una manta, y con ellos les tornó a requerir que viniesen a le ver y hablar y que no hubiesen miedo, que pues ya los españoles que habían muerto no los podían dar vivos, que vengan ellos de paz y se les perdonará todos los muertos que mataron. Y sobre ellos se les escribió una carta. Y aunque sabíamos que no la habían de entender, sino como vían papel de Castilla tenían por muy cierto que era cosa de mandamiento, y rogó a los 2 mexicanos que venían con los de Tepeaca como mensajeros, que volviesen a traer la respuesta, y volvieron. Y lo que dijeron era que no pasásemos adelante y que no volviésemos por donde veníamos, sino que otro día pensaban tener buenas hartazgas con nuestros cuerpos, mayores que las de México y sus puentes y la de Obtumba, y como aquello vio Cortés comunicólo con todos nuestros capitanes y soldados, y fue acordado que se hiciese un auto por ante escribano que diese fe de todo lo pasado, y que se diesen por esclavos a todos los aliados de México que hubiesen muerto españoles. Porque habiendo dado la obediencia a su majestad, se levantaron, y mataron sobre 860 de los nuestros y 60 caballos, y a los demás pueblos por salteadores de caminos y matadores de hombres. Hecho este auto, envióseles a hacer saber, amonestándolos y requiriendo con la paz. Y ellos tornaron a decir que si luego no nos volvíamos, que saldrían a nos matar. Y se apercibieron para ello, y nosotros lo mismo.
Otro día tuvimos en un llano una buena batalla con los mexicanos y tepeaquenos, y como el campo era labranzas de maíz maqueyales, puesto que peleaban valerosamente los mexicanos, presto fueron desbaratados por los de a caballo, y los que no los teníamos no estábamos de espacio, pues ver a nuestros amigos de Tlaxcala tan animosos como peleaban con ellos y les siguieron el alcance. Allí hubo muertes de los mexicanos y de Tepeaca muchos y de nuestros amigos los de Tlaxcala 3 y hirieron 2 caballos. El uno se murió, y también hirieron 12 de nuestros soldados, mas no de suerte que peligró ninguno. Pues seguida la vitoria, allegárons muchas indias y muchachos que se tomaron por los campos y casas, que hombres no curábamos de ellos, que los tlaxcaltecas los llevaban por esclavos. Pues como los de Tepeaca vieron que con el bravear que hacían los mexicanos que tenían en su pueblo y guarnición eran desbaratados, y ellos juntamente con ellos, acordaron que sin decilles cosa ninguna viniesen a donde estábamos, y los recebimos de paz y dieron la obediencia a su majestad, y echaron los mexicanos de sus casas, y nos fuimos nosotros al pueblo de Tepeaca, a donde se fundó una villa que se nombró la Villa de Segura de la Frontera, porque estaba en el camino de la Villarica, en una buena comarca de buenos pueblos sujetos a México. Y había mucho maíz, y guardaban la raya nuestros amigos los de Tlaxcala, y allí se nombraron alcaldes y regidores, y se dio orden en cómo se corriese los rededores sujetos a México, en especial los pueblos adonde habían muerto españoles, y allí hicieron hacer el hierro con que se habían de herrar los que se tomaban por esclavos, que era una G, que quiere decir guerra. Y desde la Villa de Segura de la Frontera corrimos todos los rededores, que fue Cachula y Tezemchalco y el pueblo de las Guayaguas y otros pueblos que no se me acuerda el nombre, y en lo de Cachula fue a donde habían muerto en los aposentos 15 españoles, y en este de Cachula hubimos muchos esclavos, de manera que en obra de 40 días tuvimos aquellos pueblos pacíficos y castigados. Ya en aquella sazón habían alzado en México otro señor por rey, porque el señor que nos echó de México era fallecido de viruelas, y aquel señor que hicieron rey era un sobrino o pariente muy cercano del gran Montezuma, que se decía Guatemuz, mancebo de hasta 25 años, bien gentil hombre para ser indio, y muy esforzado, y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él, y estaba casado con una hija de Montezuma, bien hermosa mujer para ser india, y como este Guatemuz, señor de México, supo cómo habíamos desbaratado los escuadrones mexicanos que estaban en Tepeaca, y que habían dado la obediencia a su majestad del emperador Carlos V, y nos servían y daban de comer, y estábamos allí poblados, y temió que les correríamos lo de Oaxaca y otras provincias, y que a todos les atraeríamos a nuestra amistad, envió a sus mensajeros por todos los pueblos para que estuviesen muy alerta con todas sus armas, y a los caciques les daba joyas de oro, y a otros perdonaba los tributos, y sobre todo, mandaba ir muy grandes capitanes y guarniciones de gente de guerra para que mirasen no les entrásemos en sus tierras, y les enviaba a decir que peleasen muy reciamente con nosotros, no les acaeciese como en lo de Tepeaca, a donde estaba nuestra villa 12 leguas. Para que bien se entiendan los nombres de estos pueblos, un nombre es Cachula, otro nombre es Huacachula. Y dejaré de contar lo que en Huacachula se hizo, hasta su tiempo y lugar, y diré cómo en aquel tiempo e instante vinieron de la Villarica mensajeros cómo había venido un navío de Cuba y ciertos soldados en él. Cómo vino un navío de Cuba que enviaba Diego Velázquez, venía en él por capitán Pedro Barba, y la manera que el almirante que dejó nuestro Cortés por guarda de la mar tenía para los prender, y es de esta manera. Pues como andábamos en aquella provincia de Tepeaca, castigando a los que fueron en la muerte de nuestros compañeros, que fueron 18 los que mataron en aquellos pueblos, y atrayéndolos de paz, y todos daban la obediencia a su majestad, vinieron cartas de la Villarica cómo había venido un navío al puerto, y vino en él por capitán un hidalgo que se decía Pedro Barba, que era muy amigo de Cortés, y este Pedro Barba había estado por teniente del Diego Velázquez en La Habana, y traía 13 soldados y un caballo y una yegua. Porque el navío que traía era muy chico, y traía cartas para Pánfilo de Narváez, el capitán que Diego Velázquez había enviado contra nosotros, creyendo que estaba por él la Nueva España, en que le enviaba a decir el Diego Velázquez que si acaso no había muerto a Cortés, que luego se le enviase preso a Cuba, para envialle a Castilla, que ansí lo mandaba don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosario, presidente de Indias, que luego fuese preso con otros de nuestros capitanes. Porque el Diego Velázquez tenía por cierto que éramos desbaratados, o a lo menos que Narváez señoreaba la Nueva España.
Pues como el Pedro Barba llegó al puerto con su navío y echó anclas, luego le fue a visitar y dar el bienvenido el almirante de la mar que puso Cortés, el cual se decía Pedro Caballero o Juan Caballero, otras veces por mí nombrado, con un batel bien esquifado de marineros y armas encubiertas, y fue al navío de Pedro Barba, y después de hablar palabras de buen comedimiento, ¿qué tal viene vuestra merced? Y quitar las gorras y abrazarse unos a otros, como se suele hacer, preguntó el Pedro Caballero por el señor Diego Velázquez, gobernador de Cuba, ¿qué tal queda? Y responde el Pedro Barba que bueno. Y el Pedro Barba y los demás que consigo traían preguntan por el señor Pánfilo de Narváez, ¿y cómo le va con Cortés? Y responden que muy bien, que Cortés anda huyendo y alzado con 20 de sus compañeros, que Narváez está muy próspero e rico, y que la tierra es muy buena, y de plática en plática le dicen al Pedro Barba que allí junto estaba un pueblo, que desembarque, que se vayan a dormir y estar en él, que les traerán comida y lo que hubieren menester. Que para solo aquello estaba señalado aquel pueblo, y tantas palabras les dicen, que en el batel y en otros que luego allí venían de los otros napfos que estaban surtos les sacaron en tierra. Y cuando los vieron fuera del navío y tenían copia de marineros junto con el almirante Pedro Caballero, dijeron al Pedro Barba, sed preso por el señor capitán Cortés, mi señor, y ansí los prendieron, y quedaban espantados, y luego les sacaban del navío las velas y timón y agujas, y los enviaban a donde estábamos con Cortés en Tepeaca, por los cuales habíamos gran placer, con el socorro que venía en el mejor tiempo que podía ser, porque en aquellas entradas que he dicho que hacíamos, no eran tan en salvo. Que muchos de nuestros soldados no quedábamos heridos, y otros adolecían del trabajo, porque, de sangre y polvo que estaba cuajado en las entrañas, no echábamos otra cosa del cuerpo y por la boca, como traíamos siempre las armas a cuestas y no parar noches ni días, por manera que ya se habían muerto 5 de nuestros soldados de dolor de costado en obra de 15 días. También quiero decir que con este Pedro Barba vino un Francisco López, vecino y regidor que fue de Guatemala, y Cortés hacía mucha honra al Pedro Barba, y le hizo capitán de ballesteros, y dio nuevas que estaba otro navío chico en Cuba que le quería enviar el Diego Velázquez con cabi y bastimentos, el cual vino dende a 8 días, y venía en él por capitán un hidalgo natural de Medina del Campo que se decía Rodrigo Morejón de Lovera, y traía consigo 8 soldados y 6 ballestas y mucho hilo para cuerdas. Una yegua, y ni más ni menos que habían prendido al Pedro Barba, ansí hicieron a este Rodrigo de Morejón, y luego fueron a Segura de la Frontera, y con todos ellos nos alegramos, y Cortés les hacía mucha honra y les daba cargos, y gracias a Dios, ya nos íbamos fortaleciendo con soldados y ballestas y 2 o 3 caballos más. Y dejallo he aquí, y volveré a decir lo que en Huacachula hacían los ejércitos mexicanos que estaban en frontera, y cómo los caciques de aquel pueblo vinieron secretamente a demandar favor a Cortés para echallos de allí.